Bienvenidos a La Ciencia del Dolor, el espacio donde exploramos el complejo y fascinante mundo del dolor, desde sus causas hasta las soluciones más innovadoras. En este programa desentrañamos cada uno de sus misterios con la ayuda de expertos en diferentes áreas. Hoy, en nuestro segundo episodio, nos enfocaremos en otra perspectiva del dolor, la medicina alternativa o complementaria. El dolor es algo que todos hemos experimentado. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada especial, Celia Gaxiola, que es especialista en medicina alternativa y complementaria. Prepárate para descubrir lo que realmente ocurre cuando sentimos dolor y cómo la ciencia está ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. Hola, bienvenida Celia. Hola Fer, buenos días. ¿Estás? Muy contenta, gracias por el espacio y por compartir un poquito más del dolor desde mi lugar, que es distinto al tuyo, pero que al final se pueden complementar. Ok, mira, la temática de este programa es hablar del dolor, pero desde sus diferentes perspectivas. La vez pasada abordamos el dolor, pero desde el dolor dental. Ahora que tú estás aquí con nosotros, nos gustaría que nos explicaras qué es la medicina alternativa o qué es la medicina complementaria. Bueno, básicamente en lo que yo me especializo, que es la terapia de Reiki y meditación cuántica, es considerada por la Organización Mundial de la Salud una terapia complementaria. A diferencia de las terapias alternativas, que esas sustituyen, se podría decir, entre comillas, la medicina, en el caso de las complementarias, pues las hacen más fuertes, se complementan, valga la redundancia, de tal forma que puedan generar mayor bienestar y mejoras en la salud justo del paciente. A mí me gusta más el término medicina complementaria que alternativa. Coincido. Porque alternativa te da a elegir o una u otra. Así es. Y creo que pues la medicina científica o alópata pues es insustituible. Tendrá a lo mejor sus áreas de mejora, pero definitivamente creo que es el pilar, pero tampoco lo es todo. Así es, digo, en otras ocasiones hemos tenido oportunidad tú y yo de hablar al respecto y hemos coincidido justo en eso que dices. Se trata de sumar terapias, de sumar herramientas para las que las personas tengan una mejor salud, desde un tema principalmente preventivo, pero si ya hay un diagnóstico, pues entonces atenderlo obviamente en la parte científica, que es la parte médica, pero también desde la parte emocional, o la que a mí me encanta, que es la parte energética, y que al final se refleja también tanto en la salud como en el día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de hablar del dolor, que es el tema del que tú siempre hablas y el tema principal de tu programa, pues es hablar del sistema nervioso, inevitablemente. Entonces, el sistema nervioso tiene sus bases científicas, pero también hay una parte que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con un chorro de hormonas que se pueden trabajar desde muchas terapias complementarias, por ejemplo. Yo le preguntaba, bueno, a mi invitada, que es la pregunta para todos mis invitados, ¿cómo es el dolor? En este caso, desde tu perspectiva, ¿cómo definen el dolor en la medicina complementaria? Bueno, desde la biodescodificación, el dolor es un conflicto, ¿no? Podríamos decirlo mucho más sencillo, que es una alarma del sistema nervioso que le da al cuerpo, pero al final representa un conflicto en alguna zona del cuerpo, se refleja, y bueno, habría que revisar desde qué parte del cuerpo es, y entonces, igual, desde la biodescodificación, dar un diagnóstico, digamos, pero a nivel emocional, de qué significa en cada parte del cuerpo. Por ejemplo, el dolor de rodilla
se dice que habla de un ego muy grande y que a veces la gente pues no se quiere como doblegar ante algo, es como digamos terca y entonces duelen las rodillas. ¿A cuántas personas no nos duelen las rodillas en el día a día? O sea, seguro diario a alguien le duele la rodilla o la espalda, o el clásico espasmo premenstrual, por ejemplo, pues tiene que ver con un conflicto con el ser mujer. Y a muchas mujeres desde la adolescencia hasta que llega la menopausia pasan por en algún punto espasmo premenstrual, ¿no? Y si hay temas que tienen mucho que ver con la parte biológica, que por ejemplo en el caso de los espasmos premenstruales, pues sí hay una apertura de ósea y es normal, una inflamación en el útero y es normal que haya cierto dolor por esa parte biológica. Pero si aparte le agregas un tema de estrés que genera un conflicto justamente emocional, entonces a veces podríamos decir desde esa premisa que nosotros mismos nos complicamos el dolor todavía, ¿no? Entonces aprender a manejar todo eso desde la respiración, desde una terapia energética, desde un conocimiento, un trabajo de autoconocimiento de tus emociones, pues es cambiar la perspectiva, ¿no? Y al final eso, que es información, pues nos puede ayudar a que justo todos los diagnósticos vayan siendo más llevaderos. Pero nunca voy a decir que un diagnóstico no. O sea, por eso es complementaria. De hecho, yo siempre me baso en un diagnóstico, cuando es algo sobre todo físico. Sí, pues justamente es el riesgo que se lleva, porque si para un profesional de la salud dar un diagnóstico ya conlleva un riesgo, porque al final es un diagnóstico que puede ser presuntivo, puede ser definitivo, pero el hecho de que los tratamientos que tú vayas a hacer, pues también conllevan un riesgo. Justamente de ahí la siguiente pregunta es, cuando tú buscas a un médico, a un dentista o algún especialista de la salud, pues te fijas justo que a lo mejor en su currículum, en su cédula, ¿cómo tú puedes identificar que alguien es de confiar o que es seguro la persona que te va a tratar? O sea, de tantas personas que se anuncian como medicina complementaria, tú como paciente, ¿cómo puedes tener certeza de que estás en un lugar seguro? Híjole, esa es una gran pregunta, porque en mi mundo, desde las terapias holísticas y complementarias, hay una gama impresionante de información que a veces es mal empleada o mal entendida, ¿no? Yo principalmente les diría que busquen a alguien que esté certificado por alguna institución, que la busquen. Y en mi caso, por ejemplo, yo estoy certificada en 2 especialidades de Reiki por el Colegio Mexicano de Reiki, que es el único colegio que certifica en Reiki a nivel nacional, y además es una de las terapias energéticas, que la única de hecho terapia energética reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Entonces para mí es importante compartirle esto a la gente, porque hablando de terapias energéticas, por ejemplo, pueden encontrar un montón. Simplemente de Reiki, pues hay muchas escuelitas chiquitas y no digo que sean buenas o malas, pero hay cursos de terapias energéticas de un día, de un mes, y a lo que voy es que se fijen también en qué experiencia tiene la persona, porque a veces se presta para temas más esotéricos. En el caso de mis terapias, a veces algunas se prestan para temas muy esotéricos o para malas interpretaciones, y aquí yo lo que quiero que la gente entienda es que una terapia complementaria te va a ayudar a promover tu bienestar integral, y ese bienestar integral va a incluir tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, pero también esa relación que tienes contigo mismo, el cómo te hablas, tu diálogo interno, esa parte de autoconocimiento. Entonces, si esa terapia te va a dar todo ese tratamiento integral, entonces ve por ella con toda la certeza, y si ya verificaste que es alguien que tiene una certificación, entonces adelante. Si no, pues acércate a las cuánticas. ¿Qué tipo de terapias son las que ofreces? Ok, en áreas cuánticas principalmente me especializo en terapia de Reiki, la terapia básica y la terapia que incluye un plus, que es una cirugía astral, una cirugía muy parecida, de eso nunca hemos hablado, es una cirugía muy parecida a un quirófano, pero a nivel energético, y se utiliza en casos muy específicos. Y por otro lado, la terapia de meditación enfocada a objetivos, que es meditación muy personalizada con base a lo que alguien quiere lograr o manifestar. Por ejemplo, ahí he tenido oportunidad de atender a personas que corren maratones y hay que ir trabajando pues desde la mente, hay que cuidar mucho el diálogo interno,
requiere autoconocimiento, requiere priorizar, y a veces la gente pues no trae toda esa dinámica de priorizar o de un diálogo interno saludable, y entonces pues hay que ayudarla por medio de la meditación a hacerlo. Y en ellas pues manejo también un diagnóstico de apoyo emocional, que es por medio de la biodescodificación. ¿Tienes alguna anécdota de algún paciente justamente que haya llegado con dolor? Híjole, varias. Principalmente llegan con dolores de espalda o dolores de cabeza. El clásico dolor de espalda, que puede incluir desde la cadera hasta el cuello, que generalmente se reduce al terminar la primera sesión de Reiki, o el clásico dolor de cabeza que tiene que ver pues, una migraña o una cefalia leve. Normalmente cuando se les quitan o se reduce el dolor al terminar la terapia, que es aproximadamente 1 hora después, ahí lo que sucede y refleja es que tiene una buena carga de estrés, ¿no? Porque trabajamos mucho en el sistema nervioso a nivel energético. Entonces, pues bueno, para eso el paciente ya se relajó el cuerpo, la mente, y entonces ese es un buen síntoma, digamos, ¿no? Que disminuya, porque entonces ya no hay un tema tanto de alarma. Pero si no disminuyó el dolor o se intensificó, porque a veces también llevan cierta resistencia o duda, sobre todo si es un paciente primera vez, que bueno, en mi caso, corrijo, yo no les digo pacientes, les digo clientes porque yo no soy médico, en tu caso sí son tus pacientes. Cuando es de primera vez a veces traen cierta inquietud o resistencia, y esos mismos nervios los hacen que lleguen con dolor de cabeza, por eso se les quita como súper rápido. Y cuando terminó la terapia y sigue habiendo dolor, entonces sí les digo, ¿sabes qué? Vete a hacer un chequeo, no te automediques, descansa, hidrátate, porque una de las cosas que hace la terapia de Reiki es desintoxicar el cuerpo a nivel emocional y a nivel físico. Entonces puede ser que se muevan las emociones y llore, puede ser que vayan un poco más al baño, y entonces siempre sabemos que el agua los va a ayudar a esa parte de la desintoxicación. Entonces siempre les digo, toma un poquito más de agua estos días de lo que normalmente consumes, para ayudar a ese proceso de desintoxicación, que normalmente en la parte holística le llaman crisis curativa. Pero bueno, la crisis no forzosamente debe de padecerse, ¿no? Y si la trabajas, y sobre todo, si tú como terapeuta les das la información adecuada, pues tampoco se van a espantar, porque luego pasan por terapias, volvemos a lo que mencionábamos hace rato, donde no les dan la información adecuada, donde no tienen la experiencia, y nada más llegan y les hacen un tratamiento X, y a veces tienen después alguna reacción a nivel físico, y pues la gente se espanta. Entonces creo que debemos de dar la información adecuada desde el inicio de la terapia. ¿Qué puede o no pasar sin llevarlos a que se predispongan a algo? Justamente la definición que tenemos del dolor, que en más de 30 años se ha cambiado en 1 o 2 palabras, pues nos dice que es una experiencia sensorial y emocional. ¿Qué quiere decir? Que el dolor también tiene algo de subjetivo. O sea, sí entendemos esta parte del sistema nervioso y la fisiología del dolor, pero también implica mucho el significado que cada persona le da. O sea, es decir, si vemos a un paciente, no solamente la parte biológica, sino que es un ser biopsicosocial. Y por eso es que la medicina complementaria me ha llamado la atención, porque incluso en la consulta hay pacientes que llegan con ya como una negativa a decir, ya no quiero tomar medicamentos, ¿qué otras alternativas hay? En ocasiones sí se puede, en ocasiones no se puede, pero uno de los detonantes es el estrés. El manejo del estrés, ya el estrés se considera como una enfermedad, o la enfermedad del siglo XXI, porque detona muchas, o sea, es un factor que detona muchos problemas a nivel digestivo, a nivel dermatológico, a nivel del sueño. Y justamente lo que tú estás hablando, tocaste un tema que es la meditación, y creo que el control del estrés es muy importante. ¿Qué nos puedes decir de eso? Híjole, la meditación, yo te diría, porque de forma personal, es una experiencia de vida. O sea, se tiene que volver un hábito, se vuelve parte de tu estilo de vida. Y mucha gente
piensa que es difícil meditar, que no es para ellos meditar. Y yo a veces, hace muchos años cuando empecé con los clubs de meditación, yo les decía a los niños, porque mi primer club fue de niños, y decía, no, es que imagínate, niños de 7, 8 años, pues que los traían las mamás a meditar y así como de, ¿qué vamos a hacer con Celia, no? Y vamos a meditar. Después les empecé a cambiar la perspectiva, a pensar que íbamos a tener como sesiones de respiración. Es cuestión de perspectiva. Si a ti la palabra meditación te crea conflicto en la mente y te genera un no puedo en automático, pues piensa que el foco de la respiración, el objetivo principal, de la meditación es respirar. Y eso es algo que haces todos los días. Ahora, que lo hagas de la forma adecuada para que trabaje dentro de tu sistema nervioso y mejores temas de estrés o temas de concentración o de enfoque, es diferente. La meditación te puede ayudar desde disminuir niveles de estrés, por lo tanto disminuir también en el caso del dolor, también puede ayudarte a fortalecer tu sistema inmunológico porque eleva tu nivel energético y esos pues van de la mano, tu sistema inmunológico y tu sistema energético. Y estos van de la mano de tus emociones. Entonces, ¿qué te va a dar tanto la terapia Reiki como la meditación? Una buena gestión emocional a lo largo de la disciplina, ¿no? De trabajar con ella diariamente, ¿no? Sí, te voy a decir honestamente que con el paso del tiempo tal vez empezaste meditando 10 minutos, tal vez al mes o a los 6 meses si ya meditas 20 minutos, media hora, y tal vez al paso de los años ya meditas 1 hora, hora y media, ¿no? Dicen que si meditas 2 horas y media diariamente es como volver a estar en el útero y se puede lograr regenerar todo a nivel cerebral y desde ahí todo el cuerpo a nivel físico. Eso involucraría tiempo, entonces a lo mejor requiere que te pares más temprano, que muevas tus horarios, que muevas tu agenda, que es algo que yo tuve que hacer, ¿no? En parte de mi experiencia, pero al final sí te diría que la gestión emocional y el manejo del estrés son de las cosas que en la cotidianidad a todos nos pueden ser muy, muy útil. Y a veces 10 minutos nada más en la mañana y 10 minutos en la noche ya hacen una diferencia. Sí, justamente muchos de los padecimientos o de los tratamientos, en ocasiones sí puede haber algún factor determinante, pero hay veces en los que son muchos factores y uno de ellos pues es el estrés. O sea, el estrés es algo que puede llegar a disparar demasiadas enfermedades, pero el hablar de salud, o sea, es hablar de ese autocuidado, de ese, pues podríamos decirlo, amor propio, porque muchas veces estamos en todo menos en nosotros. Uh-huh. Yo les digo a mis pacientes que pues así como a los coches se les da su servicio cada cierto kilometraje, pues en la boca también sucede lo mismo. O sea, cada cierto tiempo hay que estar monitoreando todos los tratamientos que ya se han hecho o viceversa. O sea, no solamente tratamientos que se hayan hecho, sino pues por pura prevención, no solamente a nivel dental, sino a nivel orgánico, o sea, a nivel médico, es importante estarnos checando. Pero una de las patologías que me involucra a muchos profesionales de la salud, que es el bruxismo, eso okay, que entendemos como apretar o rechinar los dientes, aunque bueno, ya será tema de otro capítulo, porque alerta de spoiler, o sea, apretar los dientes no es bruxismo. El bruxismo es otra patología compleja que requiere de muchos especialistas, muchos diagnósticos, y no solamente se diagnostica por el hecho de decir aprieto y rechino los dientes. Pero hablando en esta perspectiva que tú tienes, justamente el estrés, o sea, el estrés es lo que la mayoría de los pacientes que yo he atendido es como que el factor común que tienen todos ellos. ¿Qué consejo puedes dar para tratar o lidiar con este tipo de problemas, okay, aparte de la meditación? Hay una técnica de respiración bien sencilla que no solo trabaja con el estrés, sino que también trabaja con la ansiedad. De hecho, la pueden encontrar en las redes porque por ahí hay un videíto al respecto. Y es la respiración triangular. Esa respiración es bien sencilla
involucra justo un triángulo, los 3 lados del triángulo involucran ciertos pasos. El primer lado es inhalar, el segundo es retener el aire y el tercero es exhalar. Siempre cuando tú quieres llevar a un trabajo emocional o de manejo de estrés por medio de la respiración, va a involucrar una inhalación muy, muy profunda y fuerte, pero la exhalación siempre va a ser pausada y lenta, a diferencia de la inhalación. Entonces, hay una fórmula, porque en la respiración triangular se utilizan distintas combinaciones en cuestión de tiempos en cada uno de los lados, pero hay una fórmula muy conocida que es el 4-7-8. Y esto quiere decir inhalar en 4 tiempos, retener en 7 y exhalar en 8. De primera instancia, una persona que vive en estrés o muy enrutinada, le va a costar exhalar en 8, porque así como respiró de un jalón un montón de aire en 4 tiempos, el retenerlo puede ser que sienta incluso más estrés porque lo esté guardando y que al exhalar no lleguen al 8, lleguen al 5, al 4 o al 6, pero es difícil que de primera instancia lleguen al 8. Pero con la práctica se logra, con que tú hagas 5 inhalaciones, 5 respiraciones triangulares, notas una gran diferencia a nivel estrés, a nivel emocional. De hecho, es una fórmula esa específicamente para la ansiedad, pero la ansiedad es un nivel arribita del estrés, ¿no? Entonces, incluye, de hecho, estrés, la ansiedad. Esta combinación 4-7-8 les va a dar mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo que es una herramienta, de esas herramientas que yo luego les digo, estés donde estés, te volteas o te metes al baño y sales en otro mood, ¿no? Y es una muy buena herramienta. Sí los invito a que vean el videíto en el Instagram y ahí lo pueden checar, está en Alas Cuánticas by Celia Gagiola, ahí lo encuentran si tienen duda y si no, pues escríbanle al doc para que se los pasemos. Me comentabas la vez pasada que platicabas con una otorrino. Ah, sí, justo. Que estuvo pues bastante interesante y me quedé justamente sí, justo, con la duda. Bueno, no con la duda, pero me llamó mucho la atención. Esa otorrino, de hecho, es una amiga en común y ella, estábamos platicando porque ella en algunos puntos estuvo estudiando meditación budista. Y entonces me decía, yo en ese momento no estaba en un mood de ser especialista, pero oía cómo la gente se conflictuaba al respirar, ¿no? Entonces me decía, y yo decía, realmente no saben, o sea, no conocen su cuerpo, no saben cómo tienen que respirar al meditar. Y entonces ella nos platicaba que realmente tu cuerpo tiene de entre 1 a 3 minutos la capacidad de guardar aire. Entonces, el que tú puedas retener el aire en 7 segundos nunca te vas a ahogar, aunque tu cerebro de mono, yo le digo, te diga lo contrario, ¿no? Y te genere ansiedad o te genere estrés. Entonces, el retener el aire, incluso podríamos retener el aire 1 minuto, obviamente trabajando la mente, de hecho es un muy buen ejercicio mental, y fisiológicamente tu cuerpo es capaz de, ¿no? Ya independientemente de que entres o no en un estado de apnea, que eso ya es hablar de otras cosas, al final para respiraciones de este tipo como la respiración triangular o la respiración cuadrada, donde también se hace mucha retención, el cuerpo tiene esas capacidades. Entonces, a veces también se trata de confiar en tu cuerpo, justo dentro de ese autocuidado, de conocer tu cuerpo, de probar, así como te pones las mujeres, por ejemplo, una crema o una base de maquillaje que te deje la piel como tú quieres, pues así prueba X técnicas de respiración o prueba tantos minutos de respirar o de meditar para que justamente tú puedas ver qué es lo que más le es útil a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones y que sea fácil para ti, porque hay herramientas de todo tipo. Ok, regresando al tema del dolor, digo, el dolor, platicando yo con mis compañeros, con mis colegas, tanto dental como de otras áreas, justo les platico de este programa, de este proyecto, y me dicen, es que bueno, es que el dolor es que es un tema muy grande. Uh-huh. Yo recuerdo cuando tomé un diplomado ahí en la Facultad de Medicina, el doctor que tenía postdoctorado y era especialista en dolor,
yo apenas pues estaba dando mis primeros pasos y él decía, es que yo por más que estudio les puedo decir que no sé nada del dolor. Y yo decía, ay, pero si él que ya es una eminencia dice que no sabe nada, pues ¿qué me puedo esperar yo? En realidad es un tema sumamente complejo porque justamente no solamente es esta parte fisiológica, sino la parte emocional. Ujú. Y alguien me decía que un paciente con dolor pudiera parecerse a una persona que tiene alguna adicción, en el aspecto de que no solamente lo padece él, sino las personas que están alrededor. Ujú. O sea, el dolor tanto agudo como el dolor crónico tienen tienen sus perspectivas. Y por ejemplo, algo que a mí me llama la atención del dolor crónico no es tanto esa intensidad, sino ese tiempo, esa cronicidad, justamente esa constancia de que a una persona, pues sí, la puede llegar a desesperar. ¿Qué papel podrías tú jugar aquí o cómo tú puedes ayudar a ese tipo de pacientes? Híjole, es un tema porque sí, el vivir con alguien con un dolor constante es muy fuerte. Como baja a nivel energético también el estado de ánimo, entonces esas cosas se contagian y entonces, o se repelen, ¿no? Entonces en familia, en pareja, en el trabajo, pues se pueden generar más conflictos. De primera instancia hay que apoyar a la persona. Yo de primera instancia le daría terapia de Reiki y le enseñaría a meditar, porque si tiene un dolor crónico, pues necesita aprender a manejarlo, pero también aprender a conocer sus emociones. O sea, el autoconocimiento es principal para el bienestar del ser humano. Y a la familia, a los que están... Lo mismo. Al final, lo que va a hacer es integrar justo bienestar, ¿no? Entonces, de forma individual lo haces, pero obviamente se genera un bienestar en común inevitable. Okay. Pues está muy interesante lo que nos estás contando, pero vamos a un corte comercial y regresamos. Okay. Continuamos con nuestra invitada Celia y estábamos platicando acerca de esa parte emocional que conlleva el dolor, hablando tanto de la persona que lo sufre como de las personas que están a su alrededor y cómo es que la medicina complementaria nos puede ayudar. El término medicina complementaria pues a lo mejor puede ser muy, muy genérico, pero ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿qué tipo de técnicas son las que entran en esa definición? Digo, yo siempre me he manejado por ser alguien que se basa mucho en la medicina basada en evidencia y para mí estos temas al principio fue como muy complejo entrar en ellos. Me empecé a adentrar un poquito porque yo veía muchos pacientes que ya no querían tomar medicina, que eran como muy reacios a tratamientos alópatas y decidí estudiar acupuntura. Para mí fue muy difícil porque la manera en la que ellos ven la medicina es completamente diferente, entonces sí, para mí fue como un shock. Pero sí, o sea, sí, estudiando, pues sí me di cuenta que tiene bases fisiológicas que realmente te pueden ayudar. O sea, tal vez solo lo hago de manera muy, muy superficial en cuestión de tratamientos de dolor orofacial, pero entiendo que la medicina china es un mundo muy, muy complejo. Pero, ¿qué nos puedes hablar justamente de la medicina complementaria? O sea, digo, porque podemos ver muchos anuncios, pero ¿qué realmente sí es medicina complementaria y qué ya no puede ser medicina complementaria? Ok.
Pues hablando otra vez de la Organización Mundial de la Salud, que justamente es la que avala o reconoce, mejor dicho, ciertas terapias complementarias, ahí está reconocido el Reiki, está reconocida la acupuntura dentro de varias alternativas dentro de la medicina china, está reconocida la herbolaria con ciertas limitantes, que ahí hay varios anexos que justo delimitan hasta dónde, porque también las hierbas requieren cierto cuidado, sobre todo porque hay que medir dosis. En estos casos, sí, para que la reconozcan como medicina complementaria, sí importan las dosis, no el tecito que te venden en el mercado, ¿no? Por ejemplo, y también la naturopatía. Y hay por ahí una terapia que muchos no conocen, que es la iridiología, que también tiene bases científicas, pero pues habla de referencias en el cuerpo por medio del iris, y es interesante que son de las pocas terapias complementarias que están reconocidas. Entonces, sí, la terapia, por ejemplo, toda la medicina china tiene un contexto energético al igual que el Reiki, ¿no? Yo platicaba de repente con mis maestros cuando estaba en la formación de Reiki, y te enseñan el sistema energético que está basado por 7 chakras, que todo mundo conoce, algunos lo entienden y algunos lo malentienden, pero también los invito a que conozcan su sistema energético. Pero, por ejemplo, en la acupuntura, seguramente viste alguna vez en tu formación esa imagen del cuerpo humano llena de puntitos, ¿no? Que son más de 300. Todos esos puntitos son centros energéticos. Entonces, al final, sin querer, estabas estudiando una técnica energética que al final afecta a favor al cuerpo y también a las emociones, porque también se pueden manejar las emociones por medio de la acupuntura. Entonces, ahí se vuelve algo realmente complementario para ese bienestar integral del ser del que te hablaba hace ratito. Sí, fue muy complicado porque yo recuerdo que, o sea, yo estoy acostumbrado a que te vas a la escuela y te enseñan, pues, esta es la anatomía y te ponen la foto y te ponen las imágenes, inclusive vas ahí a un cadáver, bueno, o sea, vas a lo puedes ver, o sea, lo puedes tocar y ahí pues vas explorando el cuerpo humano, pero cuando yo estaba estudiando acupuntura, pues decía justamente eso de que aquí están los puntitos y pasan la energía, y yo, ¿pero dónde? O sea, esa no ¿dónde se está? ve, O sea, solo se está? siente. Enséñamelo, o sea, porque si no lo veo, no lo creo. Entonces, pues justamente hablaba de muchas cosas que yo decía, pero ¿cómo? O sea, sí puedo confiar en su palabra, pero necesito pruebas, ¿no? O sea, cuando tú vas a algún congreso o platicas con algún colega, pues justamente te tienes que basar en bibliografía de, mira, aquí está estos son lo que se ha demostrado, para que tú puedas decir algo. Y como yo entraba con esa mentalidad, pues chocábamos mucho el profesor y yo, porque pues yo decía, pero a ver, enséñame un caso, ¿no? O sea, o enséñame un paciente que se haya resuelto con esto, o enséñame. Y fue muy complicado para mí hasta que pues solamente tomé lo que realmente a mí me podía funcionar, que era justamente esa analgesia que sí puede producir la acupuntura. Pero ahorita estabas mencionando algo que me dejó pensando, porque el término medicina complementaria, o sea, esta palabra de medicina, pues sí denota algo muy complejo, como lo que a veces vemos mucho de estudios científicos lo comprueban, o sea, cuando anuncian un producto y mencionan la palabra ciencia, cuando realmente pues es algo que se debe utilizar con cuidado. Yo creo que también la palabra medicina complementaria también connota o lleva como mucha responsabilidad. Y dijiste una palabra que me gustó, que es terapia, o sea, terapias complementarias. Creo que me gusta más ese término de terapias complementarias, porque justamente el hecho de hablar de medicina conlleva no solamente el estudio, sino también la interacción o la administración de ciertas cosas, como mencionabas, la herbolaria. Pero me gustó mucho ese término de terapias complementarias, porque justamente, pues al final lo que tú buscas en un paciente es ayudarlo.
Y justamente este tipo de terapias, pues lo que buscan o lo que yo creo que pueden ayudar es a complementar tu tratamiento para que la persona pueda llegar a su objetivo, que en este caso es la reducción o la eliminación del dolor, o en su defecto, si fuera otra cosa, pues la curación de la enfermedad. Así es. Sí, de hecho el término medicina lo utilizan mucho en casos como la medicina china, o sea, sí le nombran medicina china, pero todas estas técnicas al final son de uso terapéutico. Entonces, justamente se enfocan en generar bienestar, por eso el que se utilicen ese término. Y sí, la Organización Mundial de la Salud las nombra terapias complementarias. Entonces, al final, eso nos dice que hay una institución a nivel mundial en esta ocasión que reconoce muchas de estas terapias. Entonces, fortaleciendo esa pregunta que me hacías hace rato, ¿no? De cómo saber qué sí, qué no. Bueno, pues justamente ahí está la información sobre sí, acércate a la parte de la medicina china, a la acupuntura, sí, acércate a esa parte de la naturopatía, acércate al Reiki. Cuidado con muchos terapeutas energéticos, aunque yo sea terapeuta energético, lo diría y lo digo y lo sostengo porque al final sí se presta a muchas confusiones o a malas interpretaciones con respecto a la terapia, y muchas veces estos terapeutas pueden demeritar la información o por ocultarla simplemente o desconocerla. Entonces acérquense y pregunten, infórmense sobre el tipo de terapia, sobre todo en el caso de terapias energéticas, y sí promuevo mucho la meditación, siempre empiecen a sentarse consigo mismos. La meditación vipassana es la meditación más fácil del universo, es la que hacía Siddhartha Gautama, el Buda, y solo se sentaba a enfocarse en la respiración. Seguramente mucha gente lo hace en su día a día, o sea, el sentarte y darte un respiro en silencio ya es meditar. Entonces no nos compliquemos con conceptos la mente, ¿no? Sino date esos espacios para ti, que es parte del amor propio y parte del autocuidado también. Pues es muy interesante todo lo que hablamos aquí, aunque a veces pues el tiempo no nos da, pero bueno, ya para ir cerrando, así como está este espacio, también tienes tú el tuyo. ¿Nos puedes decir los horarios, dónde lo podemos ver, dónde te podemos encontrar? Oye, sí, muchas gracias. Bueno, pues yo tengo un espacio de radio los sábados a las 12 del día en Orbe Promo, lo encuentran en Facebook como Orbe Promo, y también me encuentran en Instagram como @alascuánticas_by_Celia_Gagiola. Tanto el espacio en radio como el espacio en Instagram, pues el consultorio, que ya próximamente estamos cambiándonos a la Roma, aquí en la calle de Chihuahua, es un espacio donde ustedes pueden encontrar bienestar de tipo mental, emocional, que se vea reflejado en tu salud física, pero también que se vea reflejado en la parte social, la parte de tu entorno, y también, ¿por qué no en tus finanzas? Porque el bienestar, si realmente es integral, involucra todas estas áreas de la vida, y si alguna de ellas está fallando, entonces no te sientes al 100% bien, ¿no? No estás bien, como la palabra bienestar implica. Entonces, también me encuentran vía WhatsApp en el 55 33 61 3183. Pueden enviarme mensajitos si quieren conocer más, o por Instagram. Ok, no, pues muchas gracias, y pues hemos llegado al final de este segundo episodio de La Ciencia del Dolor, donde exploramos el dolor, pero desde una perspectiva complementaria. Un tipo de malestar que afecta a millones de personas en todo el mundo. Junto a nuestra invitada especial, profundizamos en cómo las terapias alternativas o complementarias están cambiando la manera en la que tratamos y comprendemos el dolor. Y al final, el dolor es una experiencia que todos compartimos, pero su comprensión y manejo varían de persona a persona. Por eso en este programa queremos abordar el dolor desde diferentes perspectivas, siempre con el objetivo de ofrecer soluciones basadas siempre en una evidencia. Y pues a lo largo de los siguientes episodios vamos a seguir trayendo invitados e investigando y profundizando en este fascinante tema del dolor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que la clave para superar el dolor está en entenderlo, y eso es lo que seguiremos haciendo aquí en La Ciencia del Dolor.
Nos vemos en el próximo episodio.